Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. De la agenda de seguridad seguirán su tramitación esta semana en el Congreso. Sin embargo, la oposición y el oficialismo mantienen profundas diferencias respecto a algunos aspectos de las reglas de uso de la fuerza y de la nueva ley antiterrorista. En tanto, senadores de Chile Vamos evalúan reponer mediante indicación que los tribunales militares revisen las causas en que están involucrados uniformados. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. La discusión sobre los proyectos priorizados de la agenda de seguridad se preveía intensa desde que se optó por suspender la semana distrital y regional del Congreso luego del asesinato de los 3 carabineros ocurridos en Cañete. La agenda contempla 3 proyectos específicos. La agenda es mucho más ambiciosa por parte del Ejecutivo, pero en lo que se ha llamado, y vamos a poner este apellido, priorizado, son 3 proyectos muy específicos. La ley que les otorga rango legal a las reglas de uso de la fuerza, que se conocen como RUF, tanto para carabineros, PDI, porque también la PDI forma parte de esto, y las Fuerzas Armadas. Luego el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, estos dos ya se van a ver a partir de hoy en el Senado, pasaron por la Cámara de Diputados y vuelve al Senado, y están analizando el proyecto de ley antiterrorista, que eso comenzará su análisis mayor en la Cámara de Diputados. Pero para llegar a esto, la atención fue en aumento respecto al debate entre los diputados. De hecho, respecto a las reglas de uso de la fuerza, las RUF, se terminó por declarar inadmisible una indicación que presentaron parlamentarios de derecha y que busca que los delitos cometidos por uniformados sean revisados por la justicia militar, la misma que se limitó en su mínima expresión el año 2011 bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, senadores de Chile Vamos, durante este fin de semana, abrieron la puerta a reincorporar la indicación, esta misma que había sido rechazada en la Cámara de Diputados, y que entre de nuevo a trámite esa indicación. Situación que pronostica alta tensión en el debate e incluso adelantan que el Palacio podría recurrir al Tribunal Constitucional si los senadores de Chile Vamos logran aprobar esta reincorporación de la justicia militar a los procesos. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, si bien reconoció la autonomía propia del Congreso en estos debates, indicó que al menos en el caso de las RUF ellos van a apostar por una indicación que refiera a la proporcionalidad. Bueno, nosotros somos partidarios que estos proyectos sean aprobados con un contenido acorde con lo que se requiere y por tanto valoramos por una parte que se haya repuesto en sala la prohibición de la tortura que había sido en una primera instancia desechada por las Comisiones Unidas y también vamos a plantear que se incorpore el principio de proporcionalidad. Y en la Cámara de Diputados fueron algunos parlamentarios, no todos, de la derecha quienes apostaban por que esto vuelva a la justicia militar. Y partió como un par de declaraciones por aquí y por allá. El asunto es que ha tomado más fuerza de lo que el gobierno y el Frente Amplio con sus coaliciones obviamente querían. ¿Por qué lo decimos? Porque durante este fin de semana pasaron cosas y una de ellas es que los senadores de la UDI y algunos de Renovación Nacional manifestaron abiertamente la opción de tomar esa indicación y reponerla en el debate en el Senado. Así lo dijo, por ejemplo, el senador Iván Moreira de la UDI. Tenemos un problema, jueces y fiscales con un sesgo político contra carabineros y las Fuerzas Armadas. La justicia militar no es la solución ideal, pero es la alternativa para estos tiempos extremos. Es que yo no veo valentía ni coraje en el gobierno para apoyar una decisión de este tipo, porque necesitamos proteger a quienes nos defienden. Y esto es muy importante respecto a lo que va a pasar para que usted lo tenga como antecedente de este debate que seguramente va a estar escuchando y leyendo en las próximas horas. Porque ayer en el programa de TVN Estado Nacional, el ministro Álvaro Elizalde señaló que la Cámara no rechazó esta norma, sino que la declaró inadmisible, por lo que sería poco riguroso, dice él, que se insistiera, obviamente, en volver a ponerla en el Senado. Por eso es que se está hablando de que pudieran recurrir al Tribunal Constitucional. Hablando sobre la corporación, el Senado despachó en tiempo récord, fíjese,
y con unanimidad el proyecto de nueva ley antiterrorista, dando paso al segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Esta propuesta define como asociación terrorista a toda organización de 3 o más personas, con acción sostenida en el tiempo que tuviera entre sus fines socavar o desestabilizar la estructura política, social o económica de un Estado democrático, o sea, de nuestro país. Además, establece las sanciones correspondientes y revoca la normativa existente en esta misma área. Esto es lo medular del proyecto que fue aprobado en el Senado y que ahora va a ser revisado en la Cámara de Diputados. El parlamentario de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton, emplazó al oficialismo, mientras que su par de Convergencia Social, Lorena Fríes, aseguró que la oposición ha dificultado el debate con sus indicaciones respecto a esta materia. Espero que ciertos sectores de la izquierda abandonen esa resistencia a hablar de terrorismo. Necesitamos fortalecer la legislación. Si seguimos legislando como lo hace la derecha, es probable que llene indicaciones que desvirtúen absolutamente el proyecto de ley y en ese caso la tramitación va a ser bastante más lenta. En cuanto a la estancada tramitación de la nueva ley de inteligencia que busca modernizar el sistema actual, considerando las labores de agentes civiles encubierto, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Francisco Undurraga, que es diputado de Evópoli, declaró que existe la voluntad de agilizar el proceso durante esta semana, pero que obviamente todavía está en duda si esto va a lograr sortear el debate muy polarizado respecto a la ley de inteligencia. Y lo último, porque son 3 proyectos, el del Ministerio de Seguridad, que va a ser un ministerio nuevo de operación única y exclusivamente en materia de prevención, porque el Ministerio de Justicia sigue teniendo la relación con los tribunales y también con los órganos auxiliares de justicia en esa materia. Hay una polémica respecto a la representatividad que tendría en regiones. ¿Por qué? Porque muchos hablan del levantamiento de información de quienes van a ser los coordinadores, que van a tener obviamente muchísimos datos sobre la mesa, porque estamos hablando también que iba a pasar con esta nueva ley de inteligencia, deberían pasar más datos, más información que va a estar a disposición de un político. Y eso a algunos les da un poquito de urticaria. A ver, algunas cosas rápidamente. Sobre la justicia militar, ¿qué es lo que se propone? Que los militares sean juzgados por militares. Claro. Como era antes del 2011. Claro. La pregunta es si eso... Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que cuando hay militares y civiles, ¿a quién juzga la justicia militar? A los militares. Si es entre militares a militares. Pero la justicia militar da seguridad e independencia. Ese es el primer dato. Normalmente un militar, un juez militar, va a juzgar ¿a quién? Desde el punto de vista del grado militar, a un subordinado. En tercer lugar, ¿los jueces militares tienen vocación de jueces? Yo quiero explicar esto. A ver, algo. Cuando uno estudia Derecho, a uno le enseñan a ser abogado, juez, o sea, juez de parte. Transitar a tener una cabeza para ser juez es difícil, porque está formado de otra manera. Está la Academia Judicial, yo tengo muchos reparos a la Academia Judicial, muchísimo, pero en la existencia de la Academia Judicial lo que indica es que justamente se requiere de un entrenamiento especial para convertirse en juez, para fallar causas donde hay una controversia. ¿Están preparados los jueces militares para eso? Estamos hablando además de materias penales. ¿Son abogados todos los jueces militares? No. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que es un retroceso muy grande. Ahora, si quieren eso, habría que reformar la justicia militar. Primero, yo sé que hay una mayoría de la población, las encuestas lo indican, de que está a favor de la justicia militar. Pero esto no se trata de estar a favor o en contra, o a favor de lo que piensa la mayoría de las personas, sino que de recordar lo que sucedió en Chile con la justicia militar. ¿Quién se acuerda del fiscal Torres? El gran fiscal en los tiempos de Pinochet, sí terminó preso, pues. Era el máximo fiscal que había en la época y que pertenecía, porque era un fiscal militar, pertenecía a todo ese mundo militar de la justicia militar. Bueno, terminó preso.
Entonces yo creo que es un gravísimo error de la derecha. Es que hay varios dando la lectura de la derivada, podría ser, del cuestión. A propósito que tú mencionas lo que piensa la gente, ¿no? La mayoría de la ciudadanía es una derivada del desprestigio de la justicia civil. También. Y de ahí hay todo un cuestionamiento y un aprovechamiento también de quienes quieren instalar o reinstalar más bien la justicia militar. Lo menciono porque ayer había una entrevista al fiscal nacional en el diario La Tercera, al fiscal nacional Ángel Valencia, y le preguntaban al respecto de la implementación de la justicia militar, y él asumía que también estaba basado sobre el desprestigio de la justicia civil, de las complicaciones que tiene. Él daba una serie de datos en relación a la cantidad de fiscales, cada cierta cantidad de personas, en fin, y los problemas que tiene, pero así lo asumía. Obviamente decía que no le parecía que se estableciera nuevamente la justicia militar para casos de militares o en estos casos en particular. Le costó decirlo en la entrevista, tuvieron que preguntarle un montón de veces, y el fiscal nacional Ángel Valencia dice que camina sobre un empedrado. ¿Y cuál es el empedrado? La herencia de Jorge Abbott. Claro. Pero aquí, a ver, hay una responsabilidad de los políticos gigantesco al nombrar a Jorge Abbott, en cómo lo nombraron y por qué lo nombraron. Bueno, hay todo. Bueno, Jorge Abbott ya quedó en el olvido, pero parece que hay un consenso que su gestión fue horrible y que él formaba parte del problema para enfrentar el crimen organizado. Pero eso ya es historia. Pero sobre la justicia militar, a ver, ¿por qué se da esta discusión? Tú tienes razón, por la falencia de la justicia civil. Fíjate que la Corte Suprema ha advertido en contra de la proliferación de los juicios abreviados, porque ha estimado que los juicios abreviados se están transformando en una justicia negociada. Terrible lo que dice la Corte Suprema. ¿En qué sentido? Que los fiscales, para terminar rápido un juicio, negocian eliminar algunos delitos, cambiar la calificación de algunos delitos. Si usted cambia la calificación de unos delitos, disminuye la pena. Entonces, reconóceme esto y no te vas a la cárcel. Exacto. Okay. O, mira, no fue robo con homicidio, fue solo homicidio. El robo con homicidio tiene una pena alta. Entonces fue solo homicidio, pena más baja. Entonces, todo esto lo negocian, están calificando de otra manera el hecho, y por lo tanto, en la medida que el señor reconozca esos hechos, y por lo tanto el juicio es cortito, y vamos saliendo y vamos dando tiraje a los otros juicios. Y cumpliendo meta. Y que se está transformando todo esto en una justicia negociada en Chile. Es terrible. Y eso es lo que está pasando a nivel de Fiscalía, Ministerio Público. Ángel Valencia es el hombre ahí. Él tendrá que poner coto a eso. Y en segundo lugar, los tribunales. Y en tercer lugar, hay un asunto que también pesa, que es el tema de fiscales que manifiestan preferencias políticas, y por lo tanto hay sospechas acerca de la objetividad de ellos. Y Jimena Chong, que es uno de ellos. Hay sospechas. Porque resulta que de un momento Jimena Chong dice: tenemos 300 casos en que podría acusarse de omisión al director general de Carabineros, y resulta que después va en 1.200 y tanto. Bueno, ¿cómo sube exponencialmente todo esto? Y aquí hay un dato, además, más complicado. ¿Están acreditados esos delitos o no? ¿Hay condenados o no? ¿Cómo uno se va a omitir en la comisión de un delito si no hay ningún condenado? Esta cosa se empieza a enredar entera desde el punto de vista de la lógica. Todo esto a propósito de la justicia civil, donde hay un montón de problemas y donde la Corte Suprema no ha sido capaz de imponer algunas reglas. Jueces Urrutia está lleno. Jueces que dejan libre a personas que no debieran estar libres, está lleno. Ministro de Justicia mediante, que decide que hay que mandar un oficio para decirle: tengan en cuenta algo que es ilegal, que hay cárceles que están llenas y por lo tanto no mande a la gente a la cárcel. Entonces todo esto es un componente, todo es verdad. Pero la solución es la justicia militar. Yo creo que no. Hay que modificar lo otro. Ahora, hay urgencias acá también, es verdad. Sí, hay urgencias, pero esta semana pueden haber sorpresas también, porque me contaban ayer en tarde ya que hay algunos senadores en el circuito de RN que podrían proponer o a llegar a la mesa este debate no la justicia militar, pero sí salas especiales respecto a las revisiones, sobre todo en Cortes y Corte Suprema. Es decir, que tengan una sala especial donde obviamente se pueda medir de una forma diferente ciertas capacidades o las acusaciones propias desde el punto de vista técnico, porque aquí uno de los debates que hay es que a un militar, cuando llega
a ser, digamos, acusado por la Fiscalía, en este caso, en la primera investigación, como ocurrió después del 18 de octubre, hay elementos técnicos que no son reconocidos dentro de ese proceso. O sea, me refiero yo a uso de armas, los vehículos motorizados, etcétera, etcétera. Néstor, te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué debiera pasar hoy día? Un militar, un conscripto, le dan una orden de disparar. ¿Qué tiene que hacer ese conscripto? Estoy hablando incluso de un conscripto. Si estima que la orden es ilegal, representarla al superior, decir, esta orden es ilegal. Si el superior insiste, tiene la obligación de cumplir y disparar. En ese momento su responsabilidad no existe, sino que es del superior, que insistió. Esa es la situación hoy día. Se dicta la ley de las RUF. ¿Quién tiene que evaluar cada orden? El inferior. Y por lo tanto su responsabilidad queda en él. Exactamente, claro. La responsabilidad empieza a ser personal. Podría ocurrir que incluso con toda esta discusión de las RUF sea incluso peor, en el sentido de que una persona sin tanta preparación tenga una responsabilidad que hoy día podría no tener. Sí, ahí se empiezan a lavar las manos. ¿Han pensado los señores parlamentarios en esto, no? En esta consecuencia. Yo no digo que no haya que haber RUF, sino cuál es el orden en cuanto a responsabilidades en el terreno, porque el señor que está a kilómetros de distancia no puede tener responsabilidad. El que está ahí, a menos que lo haya ordenado, obviamente. El que está ahí. Jerárquicamente, el que está más cerca de donde ocurrió el hecho. Que es lo que aprendimos con el caso Antuco, ¿se acuerdan? Y por otro lado, que se limitó una de las diferencias que hay entre gobierno y oposición a propósito de la RUF, que se va a discutir esta semana de nuevo, es el asunto de la proporcionalidad. Sí, que el gobierno ya anunció que la va a reintegrar, claro, a reponer en el debate. Un militar está con su fusil. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿Cuál es? ¿Cómo reacciona? Porque esta cosa tiene efectos prácticos. Claro, en la proporcionalidad tendría que usar el fusil siempre que sea atacado con fusil. Ya. Y si no es atacado con fusil, sino que con... Es lo que hemos hablado siempre respecto a este debate, que si te tiran una piedra, ¿cómo responde, por ejemplo, un militar? ¿Cómo responde un carabinero? Un PDI. Debe haber una relación, dice la ministra Toá, entre el nivel de amenaza y la resistencia que se enfrenta y la respuesta que se da a ella. ¿Cómo se hace? ¿Tendría que andar con una serie de elementos adicionales el militar? Lo que busca básicamente este debate, para que nuestros auditores tengan claro, es que no haya una especie o que se observe como una especie de chip libre a las policías para que puedan sacar el arma y disparar. Néstor, ¿te puedes quedar un minuto? Porque tenemos que ir con Rodrigo Pino. Rodrigo, volvemos contigo, Néstor. Ayer habló en el diario El Mercurio la ministra Carolina Toá y dijo, a propósito de las reglas de uso de la fuerza, se hizo una presunción de un eximente de responsabilidad en base a una presunción que no quedó plenamente armonizada con lo que se dictó en la ley Naim Retamal. Y esto ciertamente es importante resolverlo adecuadamente porque son leyes penales que tiene que aplicar un juez y cualquier incongruencia puede tener consecuencias muy graves en una u otra dirección. O sea, es una ley reciente, ¿no? Entonces no habría armonía con respecto a esa ley. Ley Naim Retamal, que recordemos que en la tramitación una parte importante del oficialismo se resistió. Ministra vocera llamándola ley gatillo fácil. Por eso. Camila Vallejo, exactamente. Claro. O sea, porque aquí la responsabilidad es grande, ¿ah? Y ella en su calidad de vocera dijo gatillo fácil. Y ahora dice, mira, hay que armonizarla con esta ley, con la ley de gatillo fácil. Entonces, después igual salió, digamos. El gobierno es terrible, algunas cosas que han pasado. Pero hay un dato que yo quiero agregar. Normalmente, si esto fuera cualquier ley, normalmente esto a lo mejor no sería ni siquiera discusión porque una nueva ley deroga tácitamente a la anterior, ¿no es cierto? Pero en materia penal, la ley que beneficia al reo es la que se aplica. Por lo tanto, si la nueva ley, o sea, al presunto responsable, por lo tanto, si la nueva ley es más beneficiosa, modificaría la ley Naim Retamal en forma retroactiva. Imagínate los líos que eso puede producir en materia procesal penal. Juicios que se están tramitando, por ejemplo. Y lo otro es el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad quedó toda una cosa rara con respecto a las regiones, Néstor.
Por lo que decíamos, de hecho, también lo aborda la ministra en esta entrevista. Exactamente. Quedó sin seremía, sin nada. Claro. El Ministerio de Seguridad, y por lo tanto sería un Ministerio de Seguridad santiaguino, una cosa así. Centralizado, es lo que han dicho, donde trabajaría técnicamente con las delegaciones. Ahora, este es un problema, y este problema fue tema de debate, lo recuerdo por haber escuchado las comisiones en el Senado, en la Comisión de Seguridad, donde se hablaba directamente que no podía ser un seremi, como rango de seremi, por la sencilla razón de un tema estructural de un general. Habla con el seremi o tiene que hablar con el delegado de seguridad. Pero si es con sería el delegado. Eso es lo que quedó. Así claro. Quedó ahora. Pero resulta que el delegado responde al Ministerio del Interior. Porque entonces, es representante del presidente técnicamente en la región. Entonces resulta que el Ministerio de Seguridad no tendría con quién. Entonces en Santiago operaría el Ministerio de Seguridad y en regiones seguiría operando el Ministerio del Interior. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se coordinan las fuerzas? Bueno, es lo que dice Carolina Tovar respecto a la necesidad de que en esta última etapa del proyecto esto se pueda subsanar desde el punto de vista del coordinador de seguridad, que era lo que ellos propusieron en un inicio. Y esto tiene, y yo voy a insistir en este punto, la cantidad de información que puede pasar por ese puesto dentro de la región, yo no sé si puede ser un seremi propiamente tal, o sea, que el seremi es más de gestión. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo creo que esto debió haberse discutido de mejor forma en el inicio, tal como se propuso cuando esto partió. Y le agrego algo más. Resulta que ahora, además de establecer un Ministerio de Seguridad, se dice que en el Ministerio del Interior habrá un jefe de gabinete, prácticamente una especie de primer ministro, lo que dice la oposición, y que habría una especie de cambio al sistema político encubierto. Bueno, resulta que está todo mezclado acá. Cambio al sistema político encubierto, porque habría una especie de un todopoderoso primos inter pares. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Cuándo se presentó el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad? Bajo Piñera. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo el asunto para descubrir esto ahora recién? ¿Qué han hecho todo este tiempo? ¿Es que todos han decantado las ideas? ¿No han sido capaces de que las ideas decanten y que esta cosa esté más clara? ¿O es que las diferencias han permanecido durante, 3 años y no se solucionan todavía? Yo creo que no se hizo la cirugía mayor respecto al proyecto inicial porque está muy polarizado, son visiones totalmente antagónicas una de otra, sobre todo en la Cámara de Diputados. Ya, ¿tú crees que se va a destrabar esto en las próximas horas? Es complejo, pero la necesidad hoy día, y los parlamentarios también lo saben, es lograr tener el Ministerio de Seguridad para poder, tener un agente coordinador por lo menos en esta materia. Ahora, ustedes comprenderán que teniendo ministros de seguridad, si la crisis sigue de aquí al 2030, los ministros van a pasar. Va a ser un ministerio que va a tener una alta rotación, porque ¿qué cabeza van a pedir política ante nuevos carabineros muertos? Ojalá esto no ocurra, personas que aparezcan cercenadas, pero siguen apareciendo personas cercenadas, además. Claro, pero hoy día todos, al final del día, si bien hay una exigencia del Ministerio del Interior, se entiende que el Ministerio del Interior no está solo en eso, sino que en muchas otras cosas. Entonces, pero el día de mañana, cuando esté el Ministro de Seguridad, imagínense. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor. Hasta pronto. BioBio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.